Bienvenidos a una nueva dosis de Recursos Humanos. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Allende Azcárate. Hola, buenos días. Nuestra laboralista de cabecera. Hoy queremos hablar de la contratación de extranjeros, ¿vale? Porque esto evidentemente es un problema, sobre todo para las compañías que crecen, startups y tal, que vamos a buscar gente fuera. Y luego pues nos encontramos con el problema de, bueno, ¿cómo contrato a este hombre o esta mujer que he traído de otro país, ¿no? Vale. ¿Qué hay que hacer, Allende, para contratar a una persona de fuera de España? Vale, es una pregunta muy genérica. Sí, muy genérica, que podemos estar igual toda la mañana si entramos en cada casuística, pero bueno, lo principal siempre es alguien que no sea de la Unión Europea tiene que tener su permiso de trabajo y de residencia legal en España. ¿Vale? Vamos a dejar de lado todo lo que tenga que ver con el tramitar un permiso de trabajo, Sí, porque esto evidentemente es un campo muy amplio. Y los distintos permisos de trabajo, como según países. Vamos también. a suponer que llega una persona aquí que ya tiene permiso de trabajo o tiene permiso de estudiante. Correcto, sí, ¿vale? que es la mayoría también con estas becas. Entonces, una vez que tenemos nuestro justificante, que siempre debemos de pedir, archivar nuestra carpeta de recursos humanos, cara a una inspección, que será lo primero que nos justifica que no estamos haciendo una contratación irregular. ¿Vale? Una vez que tenemos esto atado, tanto una beca con su permiso de estudios como un permiso de trabajo en caso de un contrato, aquí estamos ya cumpliendo cara a la inspección, lo tenemos archivado porque nos lo van a pedir y no hay una contratación irregular de ninguna de las dos figuras. A partir de aquí viene el momento de retribuir a estas personas, ¿vale? O de salarios que ya hemos hay un paso previo siempre, ¿no? A una contratación que es pues hablar con el candidato y exponerle no solo las condiciones laborales generales, sino sobre todo las económicas, que son las interesantes para el trabajador. El problema normalmente viene de la tributación, ¿no? De las condiciones de tributación que son distintas, igual, probablemente de su país, Correcto. pero también de las personas residentes de aquí en España. Correcto. ¿no? Tiene un tratamiento específico, ya que todas aquellas personas que no lleven residiendo en España 183 días en el año natural, ¿vale? Pues de 1 de enero a 31 de diciembre, tienen que acreditar 183 días de residencia aquí para considerarles residentes fiscales y que lo equiparemos con la tributación que tiene cualquier persona residente, que vamos a las tablas, según salario, aplicamos un tipo de retención. Entonces, si no nos acreditan estos 183 días de residencia dentro del periodo natural, son no residentes. Entonces, ¿qué particularidades tienen los no residentes? A un no residente se le aplica de inicio un 24% de retención, salvo que nos puedan acreditar con un certificado de residencia en su país, que son residentes de la Unión Europea, bueno, Islandia y Noruega, ¿vale? Pero, entonces, en este caso, el tipo impositivo en lugar de un 24% es un 19%. ¿Qué ocurre? En caso que esté en la Unión Europea, Islandia o Noruega. Nos certifique esta residencia, nos lo tienen que certificar, ya que toda exención que hacemos en un IRPF, en una contratación, siempre tiene que venir justificada. Entonces, ¿qué nos va a justificar? Aplicar un tipo reducido en lugar del 24 y aplicar un 19, que nos certifiquen esa situación de residencia fiscal emitido por la agencia tributaria de cada país, ¿vale? En el que son residentes fiscales, por ejemplo, en un país de la Unión Europea. ¿Vale? Y con esto ya nosotros tienen que pedir ellos este certificado y entregarlo a su certificado. Y nosotros como empresa aquí en España tenemos que remitirlo ¿a quién? A vuestro gestor, quien hace las nóminas. En el caso de Factorial ya verán que viene ahí determinado la posibilidad de marcar si eres residente fiscal o no. Y es importantísimo que siempre que contratemos a un extranjero revisemos el tema de su residencia fiscal, porque puede ocurrir que alguien nos venga con un NIE fechado de hace 5 años, pero igual es que estuvo en España un tiempo y se fue a su país de origen y vuelve después de 5 años y acaba de aterrizar nuevamente en España. Ojo, es no residente. Entonces no nos guiemos solo de un NIE que nos presentan igual tramitado hace 5 años, 3 o incluso 12 meses. Vale, así que el punto clave es que esta persona ya está durante este año, natural, 183 días. 183 días, que sería un equivalente a 6 meses. Correcto. En España, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo cambia la situación de tributar o de retener en la nómina un porcentaje de IRPF u otro en función de ser residente fiscal, es decir, estar más de 6 meses o no? Eso. ¿Cómo cambia la retención? Nos cambia en que si nosotros estamos más de 6 meses, nos vamos a ir a realmente tener en cuenta para calcular ese IRPF a sus retribuciones brutas. Vale. Y nos vamos a tablas y como cualquier otro trabajador o compañero que gana lo mismo, ¿vale? Vale. Y esto como, ahora entrando un poco en lo que es las retenciones en
en nómina, ¿cómo se calcula? En base a las tablas de IRPF Correcto, o sea, que aplican a todo el mundo en renta del trabajo. Correcto. Que son progresivas, ¿no? Y que depende Más de retribución, mayor tipo de retención. Y sobre todo, bueno, hay ciertas circunstancias, siempre muy típico que se llame al asesor y digan, oye, que tengo a 2 trabajadores que cobran lo mismo, pero uno tiene menor tipo de retención y otro tiene mayor. Esto es muy típico y aparte puede generar un conflicto de recursos humanos de por qué yo tengo menor capacidad económica que... Entonces, claro, no quiere decir que el gestor lo haya calculado mal, que también puede ser. Siempre hay que poner en tela de juicio que te lo pueden estar calculando mal, pero hay que revisar la situación particular. Hay gente que puede tener hijos. Hay situaciones, una minusvalía, hay situaciones que bajan el tipo de gravamen y que hay que declarar en el correspondiente modelo 145. Por eso es muy importante que tanto cuando tenemos a alguien que sea residente, a todos los trabajadores, porque los no residentes en principio es un tipo fijo, no vamos a ver cuánto ganas o qué situación particular tienes, si tienes 3 hijos, 4 o 5. A un residente no importa porque tenemos un tipo de un 24 o un 19, pero un trabajador residente fiscalmente en España, hay ciertas circunstancias que el trabajador puede declarar para que le baje ese tipo de retención. Y digo que puede declarar porque no es obligatorio. Mi empresa puede ser conocedora de que he sido madre hace 3 meses, pero igual yo no lo quiero declarar en mi modelo 145 porque prefiero que no me apliquen un tipo de retención inferior por X motivos personales. Yo como empresa no puedo aplicar una situación que no me haya declarado el trabajador. O sea, es importantísimo que se tenga en cuenta y que todos los años se tenga firmado el modelo 145, sobre todo aquellas personas que estamos aplicando pues una reducción del tipo por una situación particular. Esa es una de las razones por las que la empresa nunca debería pactar netos. Nunca. Porque depende de la situación particular de cada uno, Correcto. de lo que declara y no declara, y en general lo que hay que pactar son brutos. Y luego viene la segunda parte también de lo que haga el legislador, que ahora lo tenemos un poco parado, pero el legislador en tema de IRPF, según cómo vayan las arcas del Estado, vamos a subir tipos impositivos o no, y la empresa no puede estar asumiendo estas cargas indirectas que corresponden al trabajador en su renta. Uh-huh. A un trabajador residente, las tablas o la retención puede pasar desde el 2, 5, 8... Desde un 0 también. ¿Desde un 0 también? Correcto. ¿Cuándo es 0? Porque... un 0, bueno, habría que calcular, pero... puede ser 0 también. Puede ser 0. Y llega hasta el 40 y pico, ¿no? Correcto. Puede llegar hasta un número... Y aquí en Cataluña me comentabas... Sí, llega hasta el 49, tipo marginal casi el 50. Superior. Vale, entonces un becario que viene aquí con un salario relativamente modesto... ¿Vale? Que podríamos aplicarle perfectamente. Si fuese menos de un año, hay que tener en cuenta que siempre que cuando tenemos un contrato o una beca de duración inferior al año, tenemos que aplicar sí o sí un 2, pese a que igual por las retribuciones que cobra sería un 0. ¿Vale? Esto es importantísimo esto sería para todos un becario residente, pero un becario no residente que traemos de fuera... Aparte del 2... Le aplicaría, si no lleva más de 6 meses aquí en España, le aplicaría 24% de retención. Salvo que nos acredite que es ciudadano de la Unión Europea con su certificado de residencia, que podríamos rebajarlo un 19%, pero tenemos un 24%. Que esto es una gran parte de su retribución, ¿no? Sí, aquí suele haber muchas preguntas porque la ley, hay un apartado que te dice que habla de becas, pero ojo, la ley te dice que están exoneradas las becas públicas o de entidades sin ánimos, sin fines lucrativos. Entonces, mucho ojo porque muchos becarios dicen, no, que yo he leído que la ley, yo he consultado y que las becas están exentas. No están exentas las de entidades públicas y de entidades sin ánimos. Si no trabajas en una entidad pública, que es la administración pública, vamos, becas públicas, y una ONG, mismo. Básicamente te aplica como tal la retención de no residente, que es un 24%. Correcto. O sea, esta persona está dando un cuarto de su salario al Estado español. Correcto. Durante un periodo de 6 meses. Correcto. Después del periodo de 6 meses pasa a tener una tributación normal. Correcto. Como residente. Si sigue aquí en España y puede demostrar que ya tiene continuidad aquí, ya entonces nos vamos a aplicarle, deja de ser no residente y es un trabajo residente fiscal. Por lo tanto, regularizamos su tipo de retención. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer para pedir la residencia fiscal en España? Se puede pedir en el momento antes de... O sea, para que desde el primer día te consideren residente fiscal, porque hay varios... Para ser residente fiscal estamos hablando un poco muy básico, que son los 183 días naturales, que es lo que nos rige. Pero ojo, un residente fiscal también puede ser aquel que tiene sus intereses económicos aquí en España, pese a que luego... o, por ejemplo, tiene a su cónyuge y a sus hijos aquí en España y él está domiciliado en otro estado. Sigue siendo un residente fiscal, pese a no tener los 183 días naturales en el año. O sea, podría aplicar a la residencia fiscal y con lo cual tributar como cualquier otro residente fiscal, siempre que tenga, aunque lleve menos de 180 días. Correcto, porque tiene que demostrar que su núcleo de actividades económicas está aquí y
¿Y eso qué es? ¿Comprar una casa? ¿Tener un contrato de alquiler? Una hipoteca, un cónyuge y tus hijos. Vale uno, no hace falta tener 10 hijos, ¿no? Eso se pueden animar, pero bueno, que a veces la agencia tributaria... Todo sea para no tributar, ¿eh? Eso mismo. Y luego hay otro un poquito más sencillo, que es con este modelo 147, en el que tú solicitas a la agencia tributaria, a través de tu correspondiente impreso, que pese a que no lleves 183 días, tienes un contrato indefinido. Te has metido en un contrato de larga duración. O sea, le justificas que tú vas a estar más de 183 días naturales o vas a establecer tu núcleo y tu sede de actividad económica y dependencia económica en el país, aquí en España. Esto te lo tienen que autorizar, ¿vale? Pero se puede solicitar para que te consideren desde el primer día residente y no pasar por el trauma de que te quiten un 24% en tu nómina. Pero nos tiene que resolver la agencia tributaria. Sí, tienes que demostrar que vas a estar también a medio o largo plazo aquí. Correcto. De acuerdo. Entonces, este problema que te pasa con las personas que traes con retribuciones bajas, en realidad es una gran ventaja para las que traes con retribuciones altas, correcto, ¿no? Tú traes un directivo que cobra 100.000 euros y también le aplica un 24%. Claro. Es no residente, pero ¿qué ocurre? Que durante los 183 días naturales. Entonces, ¿qué nos permite la ley? Sobre todo en el boom futbolero que hay en el país, que hay muchos jugadores que, bueno, así todo, la ley se llama Ley Beckham, aplicación de la Ley Beckham, o sea, va íntimamente relacionado con el mundo del fútbol, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que tenemos a jugadores que cobran muchísimo dinero, que no van a estar en España en principio, luego todos se quedan, ¿no? Pero de inicio llegan y su idea no es ser residentes aquí y sobre todo les interesará más en sus países porque realmente España es uno de los países con mayores tipos impositivos y que más cantidad de recauda. ¿Qué les interesa? Pues que esa situación de no residente se mantenga el mayor tiempo posible para no pasar a tributar a un tipo impositivo más alto y quedarse en un 24%. O bueno, y entonces estas cantidades, la aplicación de la ley Beckham consiste en que tú te tengas que desplazar a España por un contrato de trabajo o bien, otro punto que es muy importante ahora con el capital, pues empresas extranjeras que establecen aquí, que crean empresas en España. Si eres también administrador de una sociedad española, también puedes aplicarte la ley Beckham de esas retribuciones que percibes en España. ¿Qué consiste? En que te tratan como no residentes durante el año que te desplazas y los 5 siguientes. Y hasta un límite de 600.000 euros. Anuales. Anuales. Si pasamos de esos 600.000 euros, nos vamos ya no a un 24%, sino a un 45%. En el marginal, por encima de los 600.000 euros. Entonces es muy interesante. O sea, puedes estar 5 años tributando como no tributando residente. un 24% en vez de tributar este 49,50 que podríamos correcto, decir que habría aquí en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es interesante a la hora de captar claro. talento. Esto es un argumento para atraer a gente de fuera que tiene una tributación más baja, ¿no? Eso, pero entonces los departamentos de recursos humanos tienen que estar ágiles. Uno, cuando llegue puedes explicarlo, pero hay que solicitarlo. O sea, esto no te lo aplican porque si tienes un plazo de 6 meses para solicitar que te apliquen. En este caso tienes que demostrar que tienes tus intereses económicos en otro país, ¿no? Correcto. Tienes que solicitar. Tienes un alquiler o no creo que tengan solo un alquiler igual. Lo mismo, o sea, en otro país de residencia fiscal. Vale. Vale, entonces volvemos para acabar, el contrato del becario, que es el más típico, o una persona junior que traes de fuera con una retribución relativamente baja. Entonces, esta persona que ha tributado el 24% y luego se queda, luego puede recuperar, evidentemente, este dinero de más que ha pagado el Estado. Pero porque se convierte en residente. Aquí tenemos las dos opciones. Una, esta persona que ha estado tributando su pobre beca un 24% y luego le hacen un contrato laboral. O, bueno, una prórroga de beca. Con las prórrogas de beca ahí, bueno, difícil que podamos llegar a alcanzar más de los 183 días, pero puede ser, ¿no? Y continuidad. Lo que va a ocurrir es que va a haber una regularización de su tipo de retención. Él es residente, entonces vamos a poder regularizar y él podrá también recuperar generalmente en su declaración de renta, cuando la presente en el año siguiente, las cantidades que se le han retenido de más. ¿Qué ocurre con aquellos que están aquí y terminan como no residentes y vuelven a su país? Exacto, esto es el otro caso, el que no se queda. Ha pagado de más, ha pagado un 24% en vez del 2 o 4 que le tocaría y luego se vuelve a su país. ¿Puede recuperar el dinero? Ahí va a depender de su país, de los convenios de doble imposición, porque aquí en España se queda el dinero que han contribuido. Por y defecto la empresa se queda aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que él en su país, cuando presente su declaración de renta, le podrán aplicar bonificación por doble imposición, de rentas, etc. Pero ya será depende del país y cada uno tiene que buscar la vida. Pero ¿no? es importante que se vaya de España con su certificado de retenciones y que la empresa siempre en enero
hay que hacer entrega de enero, febrero, el certificado de retenciones y hay que entregárselo también a los no residentes para que en su momento puedan hacer los trámites oportunos. Clarísimo. Bien. Allende, muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos la semana que viene. Bien. Cuando das de alta a un nuevo trabajador, tendrás que indicar si el domicilio fiscal del empleado se encuentra fuera de España. En caso de ser no residente, podrás rellenar los campos con la información referente al país de origen para poder calcular correctamente su IRPF.